Muy buenos días, mi nombre es Laura Sofía Durango Palacio, soy estudiante de segundo semestre de Administración Pública de la ESAP, en este caso realizando este curso virtual en la sede de Bogotá. Hoy les quiero presentar una investigación que desarrollé con mucho compromiso porque trata sobre una realidad que, aunque a veces parece lejana, pues representa una de las heridas más profundas de nuestro país, que es el desplazamiento forzado, la promesa de la paz y el abandono que muchas veces vuelve a repetirse cuando se cambia de gobierno. El título de mi trabajo es Resistencia y Derechos, protección de los derechos humanos en desplazados tras cambios de gobierno en Colombia. Este proyecto parte de una preocupación muy concreta. ¿Por qué a pesar de que se firmó ese acuerdo de paz, muchas comunidades siguen sintiéndose solas? ¿Qué pasa cuando las decisiones que se toman desde Bogotá no tienen continuidad? ¿Por qué los derechos humanos que se prometen en el papel no siempre se garantizan en la realidad? Para poder responder a estas preguntas, tomé como caso de estudio a una comunidad llamada Vereda Nueva Esperanza. Está ubicada en el departamento de Caquetá y tiene pues una historia muy dura, pero también muy valiente. Durante los años 90, muchas familias tuvieron que abordar su territorio por culpa del conflicto armado. Pero cuando se firmó el acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno y las FARC, pues surgió como esa luz de esperanza. Unas 120 familias pues decidieron regresar a su tierra con la ilusión de poder reconstruir lo que habían perdido, su casa, su identidad, su tranquilidad. Al principio pues el retorno fue difícil. Claro que también fue muy emocionante porque pues algunas instituciones empezaron a apoyar con proyectos para la salud, para la educación, la alimentación y hasta para la reconstrucción de las viviendas. La gente sembró otra vez, organizó comités, creó redes de apoyo comunitario y pues esto era un ejemplo de cómo una comunidad puede resistir, pero también cómo el Estado, si quiere, puede acompañar esta resistencia. Pero pues todo esto cambió cuando llegó el nuevo gobierno. Lo primero pues fue que se sintió la disminución de la inversión pública. Los proyectos que se estaban ejecutando pues quedaron paralizados, las ayudas llegaron de llegar y pues algunas instituciones locales dijeron que pues ya no podían seguir apoyando porque no tenían respaldo del nivel central. El plan de desarrollo nacional que se propuso en ese nuevo gobierno pues no daba continuidad con lo que ya se venía trabajando y pues eso rompió el proceso de que la comunidad había logrado para poder continuar y lo que había construido con tanto esfuerzo. A esto, pues se le sumó algo más grave, que fue el deterioro de la seguridad. Pues en algunas zonas del Caquetá, pues volvieron a aparecer esas disidencias armadas, lo que trajo consigo amenazas, miedo, extorsiones y revictimizaciones de la gente. Los líderes sociales de Nueva Esperanza pues fueron intimidados y pues algunos obligados nuevamente a irse. Entonces eso quiere decir que personas que ya habían sido desplazadas por la violencia volvieron a ser desplazadas por segunda vez, porque pues el Estado no logró mantener lamentablemente las condiciones mínimas para que se pudieran quedar. Esta situación pues me llevó a formular la siguiente pregunta, que es mi pregunta orientadora en esta investigación. ¿Cómo inciden los cambios de gobierno y de políticas públicas en la garantía de los derechos humanos de las comunidades desplazadas desde una perspectiva sociológica crítica? Para responder, pues construí un marco teórico que combina los tres enfoques. Primero, utilicé la teoría de Boaventura de Sousa Santos sobre la sociología crítica del derecho. Él dice algo muy importante, que hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo. Es decir, eh, puede que existan leyes, o sea, leyes buenas, como la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, pero si esas leyes no se cumplen, o sea, si no llegan a los territorios, la gente siente que no sirven. Entonces, lo que está en el papel, pues no siempre es la realidad de lo que se vive. Segundo, me apoyé en Pierre Bourdieu, que ve el Estado como un campo de lucha. Él dice,
que el Estado pues no es una cosa unificada, sino que es un espacio donde diferentes grupos compiten para poder imponer sus intereses. En el caso de Nueva Esperanza, eso se nota en la falta de coordinación entre las instituciones, en cómo unas quieren seguir con los proyectos y otras ya no tienen recursos para poder desarrollarlos. También se ve en cómo el Estado, al ser débil en estas regiones, pues deja espacio para que actores como las disidencias armadas pues vuelvan a tomar el control. Y tercero, trabajé en el concepto de capital social de Robert Putnam, que ayuda a entender cómo la comunidad, a pesar del abandono, pues ha logrado mantenerse unida. Las familias se han apoyado entre ellas, han creado redes de ayuda mutua y eso pues les permitió resistir. Pero también entendí que el capital social pues tiene límites, por más organizados que estén, si no hay salud, si no hay educación, si no hay seguridad, pues no pueden hacerlo todos solas. El Estado tiene que cumplir con su rol. En cuanto a la metodología, pues mi investigación es cualitativa, basada en análisis documental, pues no pude hacer como un trabajo de campo, pero pues revisé muchos documentos oficiales, como los informes de la Unidad de las Víctimas, del Departamento Nacional de Planeación, de organizaciones como Human Rights, también como Hodges y la Comisión de la Verdad. También revisé leyes como la ley 1448 y artículos académicos sobre las políticas públicas en contextos de posconflicto. Toda esta información pues me permitió tener una mirada amplia y crítica de lo que está ocurriendo en los territorios como Caquetá. Ahora bien, ¿qué encontré? ¿Qué análisis me arrojó qué resultados me arrojó este análisis? Primero, pues encontré que los derechos humanos sí se ven afectados directamente por los cambios de gobierno. Cuando una administración cambia, pues muchas veces cambian también las prioridades y eso se nota en la interrupción de programas sociales. En Nueva Esperanza, las ayudas que antes llegaban, pues dejaron de llegar y la gente pasó de tener algo de acompañamiento institucional a sentirse abandonada completamente otra vez. Segundo, vi que la administración pública en zonas como el Caquetá es débil. La capacidad de respuesta de las instituciones locales es baja y sobre todo cuando no tienen un respaldo del nivel nacional. Y pues eso se agrava por el centralismo, o sea, muchas decisiones se siguen tomando desde Bogotá sin conocer las realidades locales. Tercero, pues encontré que las políticas públicas no tienen continuidad. El nuevo plan de desarrollo no tuvo en cuenta lo que ya se había avanzado y pues eso rompió el proceso. Es como si cada gobierno comenzara de cero y eso pues sin importar lo que se venía haciendo y eso para comunidades que han sufrido tanto pues es devastador. Cuarto, pues evidencia una exclusión estructural. A pesar de los discursos sobre paz y reparación, pues las familias de Nueva Esperanza siguen sin acceso garantizado a servicios básicos como la salud, como la educación o la protección. Y si no se garantiza lo mínimo, pues hablar de paz se vuelve solo un discurso vacío. A partir de esto, pues saqué varias conclusiones. La primera es que la protección de los derechos humanos no puede depender del gobierno de turno. Tiene que haber políticas de Estado, no de gobierno, es decir, políticas que se mantengan en el tiempo, sin importar quién esté en el poder. La segunda es que el Estado tiene que dejar de ser centralista y empezar a escuchar más a las regiones. Pues no se puede seguir tomando decisiones a distancia ni gobernando a distancia. Las comunidades saben lo que necesitan, pero muchas veces ni siquiera se les pregunta, ni siquiera se les escucha. Y la tercera conclusión es que la paz no se firma, la paz se construye. Firmar un acuerdo es importante, claro, pero no suficiente. La paz se construye con presencia institucional, con inversión, con respeto a los liderazgos comunitarios, con la comunidad en los procesos. Para terminar, pues quisiera compartir algunas recomendaciones
desde mi rol como estudiante y como futura administradora pública. Primero, que los gobiernos trabajen para fortalecer las instituciones locales. Segundo, que se garantice el presupuesto para los programas de víctimas sin importar el partido político que esté en el poder. Tercero, que se construya políticas públicas con las comunidades, no solo para ellas. Y cuarto, que haya un seguimiento real y constante en los procesos de los territorios. Con esta investigación aprendí mucho, no solo sobre lo que pasa en lugares como el Caquetá, sino también sobre lo que significa ser un funcionario público. No basta con tener buenas intenciones, que pues es bastante importante, sino que también hay que tener un compromiso, hay que tener sensibilidad y sobre todo memoria, porque cuando el Estado olvida, las comunidades son las que pagan las consecuencias. Muchísimas gracias por su atención y espero que esa sustentación del estudio de análisis de casos pues haya quedado completa.